Primero diría que lo importante es la cantidad de películas que recibimos, ¿no? Y que formaron parte de esta selección que tuvimos que hacer, 260 películas, que es un salto importante en relación con la segunda edición, pero sobre todo con la primera, ¿no? En la que recibimos 45 películas y ahora son 260, cosa que da cuenta del interés y de la cantidad de creación con inteligencia artificial que se está haciendo a nivel internacional, ¿no? Esto por un lado. Por otro, te diría que una de las cosas más diferentes respecto a las dos ediciones anteriores es que nos fijamos mucho en el proceso creativo, ¿no? No tanto en la obra en sí, en el producto final, en lo que el espectador va a poder ver, sino en las decisiones que toman los creadores y creadoras cuando integran la inteligencia artificial en su creación, ¿no? Creemos que es un punto importantísimo para comprender cómo se está adoptando la inteligencia artificial generativa e intentar huir también del paradigma del prompt, texto a imagen, texto a vídeo, texto a sonido, música, que empobrece mucho la visión que nosotros tenemos de la creación con inteligencia artificial. Y como tercer eje te diría que es la accesibilidad, ¿no? Que es una apuesta que hemos hecho para que lo que se hace dentro del marco del Rain Film Festival pueda ser accesible al máximo de personas posibles, ¿no? Y por lo tanto tenemos subtitulaciones del inglés al catalán fundamentalmente, del catalán a inglés, y también tenemos lengua de signos, en este caso la lengua catalana, y otras facilidades que nos aporta la inteligencia artificial para favorecer esta accesibilidad. Hablar del marco legal es difícil, ¿no? Porque ayer hubo dos ponencias que trataron esta cuestión, ¿no? La de Migle Laukite por un lado y la de nuestros compañeras de Bournemouth por el otro, ¿no? Y Migle Laukite fue muy clara en evidenciar que aún hay mucha normativa por hacer en relación a los derechos de autoría, al reconocimiento de la autoría y a otros aspectos que pueden ser clave en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Sabemos que la autoría siempre se hace un lugar, ¿no? Siempre busca su camino. Lo que estamos buscando es cuáles son estos caminos, ¿no? Y por eso preguntamos a los autores qué caminos escogéis para integrar la IA en vuestros trabajos, que finalmente hacen que vosotros os reconozcáis como artistas y que la gente, ¿no? A nivel social seáis reconocidos como artistas. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, lo que yo distinguía entre un proceso artesanal que no puede ser automatizado y un proceso industrial que sí, es que permitan precisamente escalar la escalabilidad y la velocidad y la eficiencia, pero lo que se pierde precisamente, por lo tanto, al mismo tiempo es como el carácter más unitario y flexible que tiene el trabajo artesanal. Entonces, creo que, por ejemplo, ya tener esa distinción permite identificar, okay, qué procesos igual tengo que hacer, igual en mi contexto artístico, que sí puedo reemplazar y que no hay problema, o qué procesos quiero mantener cierta autonomía o cierta flexibilidad del lado humano. Entonces, me parece que eso es un primer punto. Y la otra distinción que me parece muy importante es entre entender automatización como simple reemplazo. O sea, si efectivamente hay tareas que yo no quiero hacer y no quiero que nadie haga porque simplemente son muy, no sé, tediosas, las puedo reemplazar. Y a eso me refiero con el concepto más bien preciso de automatización. Pero si hablamos de aumentación, es más bien una simbiosis entre humano y máquina en el que se puede hacer procesos más rápidos, pero no simplemente reemplazando, sino más bien integrando y automatizando, o sea, complementando. Entonces me parece una distinción bien importante entre automatización como un mero reemplazo o aumentación como una integración complementaria. Y esa integración complementaria también puede ser, como yo decía, puede ser aún más, podemos distinguir incluso cuando esa aumentación es meramente cuantitativa, o sea, puedo hacer lo mismo más rápido, o cualitativa, es decir, que efectivamente me permite experimentar y ver perspectivas que simplemente sin el uso de IA no eran posibles. Entonces, a mí esa es la que me parece la más interesante, o sea, cuando es aumentación
O sea, tenemos automatización, que es reemplazo, después aumentación, que puede ser cuantitativa o cualitativa. Y la cualitativa me parece la más interesante y creo que es la que más, donde más se puede aprovechar el valor de esta tecnología, digamos. O sea, abrir nuevas perspectivas. Porque si pensamos simplemente en términos de reemplazo o de aceleración, estamos todavía... Es el mismo paradigma, digamos, desde el Fordismo, el Taylorismo, digamos, mientras que efectivamente habrá esta posibilidad de que esa interacción ofrezca nuevas perspectivas, ahí efectivamente se abre algo, creo que bien interesante. One possibility is to diversify the data sets, then the algorithms as well that are sitting on top of the data sets, or the latent space, the kind of knowledge base of these models is another place where bias can happen. And then obviously all the users are coming with their own biases as well. So I think at each and every point there are different interventions possible. Probably also creating smaller models which are much more specific for a certain minority group. In this kind of ecosphere of generative AI, the different stakeholders have different perspectives on how they look at it. Our research was done in a UK context, and there was just recently a big intervention from the government, the UK government, asking people about copyright, exactly these issues, offering different models. And their perspective was, the underlying perspective was how to incentivize developers to foster more innovation in generative AI area. So in their reasoning, a model of opting out from a data set would have been enough. From our point of view of the creative workers, we were talking about a voluntary opt-in, so the possibility to say, well, I don't want my content to be used for training, and this is not yet even the remuneration part of it, but I think that it definitely would be fair to have some kind of model, which is difficult because the same way how copyright is has to be adjusted and adapted to this new situation, and the question of whether you can copyright content created by a non-human entity. The same way, the question of how you can track and go back and pay people whose work, copyrighted work, has gone into training set, would need something more inventive. There is research done around blockchain technology, which might help. So I think the traditional ways of copyright and paying copyright might not be the easiest and best solution.